Hola, mi nombre es Alejandra Acuña, estudiante del Instituto Universitario UM del Estado de México en la licenciatura de Derecho. Es para mí un placer saludarlos por medio de esta vía digital y compartirles un poquito de conocimiento. El día de hoy les voy a hablar sobre las fuentes del derecho internacional público, cuáles son y en qué consisten. Y bueno, pues vamos a empezar. Las fuentes del derecho internacional público son aquellas de las cuales se va a derivar el derecho internacional. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice lo siguiente: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, debe aplicar, en su inciso A, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Inciso B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Inciso C, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y en su inciso D, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Mencionado todo esto anteriormente, vamos a entender que las fuentes del derecho internacional público, según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establecido repetitivamente en su artículo 38, van a ser las siguientes: los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, las decisiones judiciales, la doctrina, la equidad y los actos unilaterales de los estados. Estas son las fuentes del derecho público internacional. Ahora bien, vamos a conceptualizar cada fuente, de qué se trata. Y vamos a empezar por los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Bueno, son uno de los principales mecanismos de regulación en el derecho internacional. Son acuerdos escritos entre sujetos de derecho internacional como estados que crean derechos y obligaciones. Para ellos, la importancia de los tratados radica en su capacidad para crear un marco legal predecible en las relaciones internacionales. Además, el proceso de negociación de los tratados requiere la participación de múltiples actores, lo que fomenta la cooperación y el entendimiento entre naciones. Bueno, los tratados internacionales, como bien lo sabemos, ya están a la par de la Constitución política, en nuestro caso de México, porque son relevantes. Vaya, tienen la misma importancia porque son acuerdos entre naciones en los cuales se establecen, como bien lo dicen, derechos y obligaciones, pero que sí van más allá porque aquí es de diferentes países, ¿no? México es partícipe de muchos tratados internacionales que los ha llevado a promover la paz y la convivencia social dentro de nuestro país y también fuera de él. Esto quiere decir que también se reconocen derechos de los mexicanos, de franceses, europeos, lo que ustedes quieran, fuera dentro de los países, ya que existen estos tratados en los cuales los países establecen que debe de haber un respeto entre naciones. Entonces, de eso se trata los tratados internacionales. Ahora bien, vamos con la costumbre internacional. ¿A qué se refiere esto de la costumbre internacional? Los hábitos y prácticas aceptadas entre estados que se consideran obligatorias forman parte de esta construcción. La costumbre tiene el poder de complementar o incluso reemplazar tratados en áreas donde no hay regulación escrita. En este sentido, la costumbre internacional es una práctica general y uniforme de los estados que son reconocidos como obligatorias por ellos como derecho. Entonces, la costumbre internacional
pues son los hábitos y prácticas aceptadas entre los estados. Cada país, cada estado tiene costumbres que deben de ser reconocidas y aplicables a derecho y que no se pueden violentar estas situaciones. La costumbre internacional es una fuente del derecho internacional público y por algo está establecida porque es muy importante el respeto de cada estado a su costumbre internacional. Y nos vamos a ir con los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, pues juegan un papel súper crucial porque estos principios son aquellos que se encuentran en el ordenamiento jurídico de los estados y que se consideran universales. La relevancia de estos principios radica en que proporcionan una base ética para la aplicación del derecho. A través de los principios generales se busca promover la justicia y la equidad entre las relaciones internacionales. En conclusión, los principios generales del derecho son principios fundamentales reconocidos por las naciones civilizadas que son aplicables en todos los ámbitos jurídicos. Entonces, los principios generales del derecho son el ordenamiento jurídico, ¿no? Súper importantes que tiene pues cada estado y los cuales se tienen que tener su importancia, se tienen que validar por otros estados. Y bueno, pues son súper importantes, por algo están en las fuentes del derecho internacional público. Y la otra fuente del derecho internacional público que es importante son las decisiones judiciales. ¿Qué son las decisiones judiciales? Bueno, son fuentes interpretativas que tienen impacto significativo en el desarrollo del derecho internacional. Los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, emiten fallos que no solo resuelven disputas específicas, sino también establecen precedentes. Este efecto de procedencia es importante ya que contribuye a un sistema de justicia que crea jurisprudencia y que guía la conducta futura y la organización de los estados internacionales. O sea, las decisiones judiciales que ya emitieron anteriormente sirven como marco para poder determinar o resolver alguna controversia entre naciones porque nos dan ese panorama, ¿no? ¿Qué pasó en esta situación y cómo se llevó a cabo esta decisión para que los países estén obviamente en igualdad y equidad? Entonces, ¿son importantes las decisiones judiciales? Por supuesto que sí, porque son un precedente para las nuevas resoluciones que existan. Y bueno, pues nos vamos con la doctrina. ¿A qué se refiere la doctrina? Bueno, la doctrina es la opinión de juristas y expertos en derecho internacional que pueden ayudar a aplicar e interpretar las normas. La doctrina ofrece un marco teórico para la interpretación y aplicación del derecho internacional, influye en la práctica del derecho y en la formación de nuevos conceptos legales. Bueno, pues como es bien sabido, existen muchos estudiosos del derecho y del derecho internacional público, más porque bueno, es algo que se ha creado entre naciones y que se respeta entre naciones, ¿no? Entonces, aquí la doctrina tiene un papel súper importante en esta situación también, porque también nos da, ahora sí que también es un precedente para poder llevar y fomentar el derecho internacional público entre naciones. Bueno, y ahora seguimos con la equidad. ¿Qué es la equidad? ¿Qué es esta fuente del derecho público? ¿En qué consiste? Bueno, es un principio que complementa las normas legales a través de la búsqueda de justicia en situaciones específicas. En el derecho internacional, la equidad se aplica frecuentemente en conflictos territoriales o en la resolución de disputas de derechos humanos. O sea, aquí la equidad, pues como bien lo dicen, ¿en qué ámbitos se ocupa? Bueno, pues en situaciones territoriales de un estado a otro y en la resolución de derechos humanos, ¿no? Hay que ser justos conforme a lo que cada estado manifiesta en sus derechos, ¿no? Los derechos humanos ya son universales y esto crea una mejor, podremos decirse, colaboración entre estados. Entonces, de eso se trata la equidad. Y bueno, los estados unilaterales, ¿qué son? ¿No? Este es el último en las fuentes del derecho internacional público
Y bueno, estos actos son necesarios para complementar el panorama de las fuentes, del derecho internacional. Estos actos pueden incluir la declaración de reconocimientos, compromisos que reflejan la voluntad de los estados de actuar en el marco internacional, sin la necesidad de un tratado. La Declaración de Independencia es un claro ejemplo de un acto unilateral. Estos actos son esenciales para la comprensión del comportamiento de los estados y la formación de la ley internacional. Obviamente, ¿no? Como bien lo estamos diciendo, pues la declaración de independencia de un país es importante porque con ello se va a hacer en base a un tratado internacional o a algo de derecho internacional público, ¿no? La autonomía de un país, si es autónomo o no lo es, que bueno, yo creo que hoy en día la mayoría es autónomo, pero sí es importante en el derecho internacional público los actos unilaterales de los estados. Entonces, eso es todo lo que se refiere a este concepto. Y bueno, pues en conclusión podemos decir que los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y los actos unilaterales de los estados son pilares y fundamentales entre las interrelaciones del derecho internacional público. Estos son súper importantes, hay que checar cómo se van a ir, modificando, porque obviamente el mundo avanza, las situaciones avanzan, las sociedades avanzan, entonces hay que tener muy en cuenta que estas fuentes de derecho internacional público pues son las vigentes hasta ahora y que no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Entonces, como bien lo decía, a medida de que el mundo avanza, la comprensión y aplicación de estas fuentes seguirán siendo un componente crítico en la búsqueda de justicia y se requerirá una adaptación constantemente frente a los nuevos desafíos que se enfrentan conforme a que la justicia internacional, ¿no? Bueno, pero pues eso es todo por este video. Espero les sirva, espero les guste. La verdad es que es muy importante porque, bueno, es una base internacional del derecho. Cuáles son las fuentes del derecho internacional público y cómo las vamos a aplicar en nuestro país y a su vez pues los países participantes. Espero les haya gustado este video, les haya sido de ayuda. Yo soy Ale, les mando un beso y un abrazo. Adiós.